Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. El día de hoy tenemos a nuestra camarada Angélica Fierro desde Argentina y nos va a hablar de un personaje del cual cuando alguien quiere hacer una ofensa arrojadiza puede decir, oye, te comportas como en los peores tiempos del franquismo. Pero, ¿quién era Francisco Franco? Pues el día de hoy, Angélica nos va a platicar un poquito sobre este personaje que gobernó España durante muchos, muchos años. Adelante, Angélica. ¿Qué tienes que decirnos? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar todos presentes. Vamos a hablar de Francisco Franco, cuyo nombre completo era Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco y Bahamonte Salgado Pardo de Andrade, llamado el Generalísimo o el Caudillo, nacido en Ferrol, España, en 1892 y que falleció en Madrid en noviembre de 1975. Sus padres y su abuelo también habían sido militares. Estudió en la Academia Militar de Toledo, ingresó en el arma de infantería y después pidió destino en Marruecos. Allí se distinguió por su valor en la compañía de regulares. Apenas llegado a Ceuta en octubre de 1920, Franco dio muestras de sus dotes de organizador y de jefe durante la etapa de la instrucción de la Legión, pero fue en el transcurso de las operaciones que siguieron al desastre de Anual cuando Franco empezó a acreditar sus dotes militares. En 1925 fue ascendido a coronel. Desempeñaba la función de mandar la primera brigada de Madrid y designado para organizar la Academia General Militar de Zaragoza, de la que fue el primer director. Como digo, desempeñaba tal función al caer la monarquía después de las elecciones municipales del 14 de abril. Sin embargo, en febrero de 1932 se le destinó al bando de la Brigada de La Coruña y al año siguiente fue al mando de las Islas Baleares. El gobierno de Alejandro Lerroux siguió sus consejos y fue nombrado jefe del Estado Mayor Central el 14 de mayo de 1935 y se dedicó a reorganizar y ingresar oficiales que, como Emilio Mola, habían sido excluidos por sus opiniones a pesar de su valía militar. La victoria del Frente Popular y de sus aliados separatistas de Vascongadas y Cataluña el 5 de febrero de 1936 interrumpió esa tarea. Manuel Azaña volvió al poder y envió al general Franco a mandar las lejanas guarniciones de las Islas Canarias, esto buscando alejarlo del poder de la República. Antes de partir, Francisco Franco acordó con otros generales que el ejército se alzaría en el caso de que el nuevo gobierno republicano abriera las puertas a la subversión, al judaísmo, al comunismo, a la masonería y al separatismo. Y aquí quisiera hacer yo una reflexión que es la siguiente. El triunfo final de Francisco Franco significó el triunfo contra todas estas fuerzas anticatólicas y anticristianas, y de quien recibió especial ayuda fue de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini. Allí empezaría, a mi ver, la lucha entre la cristiandad y entre sus enemigos. Es decir, no es que la guerra contra ellos hubiese empezado en 1939, sino que ya empezó durante la Guerra Civil Española. Al camarada al que le remití el escrito, hay una manifestación, una proclamación de la Asociación Hispano-Hebraica que no voy a leer aquí por ser demasiado extensa, pero que sin embargo recomiendo a todos que la tengan en consideración y podemos después pasarla en PDF. Allí la República Judaica, la proclamación de la Asociación Hispano-Hebraica, se pone abiertamente del lado de los republicanos, de los masones,
de los comunistas, de todos aquellos que son enemigos de nuestro Señor. Y llama la atención porque en dicha proclamación lo que se dice es: los fascistas son nuestros implacables enemigos. Esto es para que tengamos presente y muy en cuenta quiénes eran aquellos que estaban del lado de la cristiandad y quiénes estaban en contra de ellos. Las elecciones de 1936 pusieron de manifiesto el fracaso de la República moderada en España, desatándose una guerra civil sin cuartel. La chispa fue el asesinato de José Calvo Sotelo. El 17 de julio se alzó el ejército en Marruecos. El 18 el ejército de la metrópoli seguía el ejemplo. El 19 llegó Franco a Tetuán en un avión civil inglés y tomaba el mando del ejército de África. La situación era delicada. Franco consiguió trasladar sus tropas al sur de España utilizando algunos aviones, enviando luego audazmente un convoy marítimo a pesar de la superioridad numéricamente aplastante de la flota roja. ¿Quiénes ayudaron a Franco a trasladar sus tropas? Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Aquí hay que destacar que Adolfo Hitler, si bien ayudó a Francisco Franco, lo hizo a cambio de ciertas contraprestaciones, pero Benito Mussolini lo hizo con absoluta y total generosidad. Los italianos fascistas se brindaron a la defensa de España prácticamente sin pedir absolutamente nada a cambio. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, muy bien, sí, se escucha todo claro. Muy bien. Bien, entonces Franco después, mientras el ejército de Mola cerraba la frontera francesa del oeste e iniciaba la conquista de Guipúzcoa, el ejército de África pasaba a la ofensiva, pacificaba a Andalucía y a Extremadura, establecía contacto con el ejército del norte y liberaba a Toledo, donde el general José Moscardó, encerrado en el Alcázar con 1.105 hombres, había resistido los asaltos del enemigo desde el 19 de julio al 28 de septiembre. ¿Cómo sería el heroísmo que se alcanzó en el Alcázar, que se convirtió en leyenda y hasta los ingleses, enemigos tradicionales de España, homenajearon el valor de esos sitiados que no permitieron que cayera el sitio que, como digo, se convirtió en leyenda? Franco deseaba imponer rápidamente la paz en Madrid, pero fracasó en el primer momento. El mando adverso, es decir, los republicanos, lanzó un ataque contra Teruel. La contraofensiva nacional fue estorbada por un frío extremo y no logró salvar la ciudad. Sin embargo, Franco, después de desencadenar una ofensiva que rompió el frente enemigo, separando a Cataluña de Valencia y Madrid, concibió entonces el plan de sostener en esa bolsa una batalla de desgaste en la que el ejército enemigo se terminaría agotando, puesto que Franco acertó en sus previsiones. La ofensiva enemiga quedó detenida. En noviembre los nacionales atacaron a su vez y empujaron más allá del río los restos de un ejército desangrado. Hay que decir que las milicias republicanas, si bien contaban con dinero, prácticamente no tenían militares de fuste para defender sus posiciones. Un detalle importante es que la aviación nacional, gracias a gracias a Mussolini y a Hitler, pronto superó con creces a la aviación republicana. Incluso los rusos se retiraron y quedaron los nacionales como dueños absolutos de los cielos de España. Ya prácticamente al final de la guerra, la República Roja se vino abajo. Después de los combates callejeros de Madrid,
entre los partidarios de la rendición y los comunistas, que todavía querían resistir, los nacionales no tropezaron ya con una oposición notable y el 1 de abril de 1939 la guerra había terminado. La Guerra Civil Española fue una guerra terrible y el preludio de la terrible Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Civil Española fueron asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 frailes y 296 monjas, lo que equivalía a 1 de cada 7 sacerdotes y a 1 de cada 5 frailes. Y todos estos asesinatos se produjeron en la zona bajo el control de los socialistas y los comunistas. El odio de los rojos por la religión cristiana llegó a niveles inconmensurables al punto de fusilar a personas simplemente por ir a misa. De esto poco se habla en esta época, donde asistimos a una historia tergiversada y absolutamente falsa, tanto en lo que respecta a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial, donde se nos miente descaradamente. Pero tenemos que tomar conciencia que el eje, con todos sus errores y falencias, era el que estaba en defensa de la cristiandad y en defensa y en contra de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzada la victoria, era preciso levantar el país de sus ruinas, que eran inmensas, y para evitar las convulsiones que lo agitaban desde hacía más de un siglo, rehacer un estado en el que los españoles pudieran convivir pacíficamente. Franco tuvo la habilidad y la grandeza de unir a todos los españoles de matices diferentes y a veces divergentes. Pero es que a esos españoles los unían el catolicismo, el patriotismo, la hostilidad al comunismo y una forma de democracia que pudiera abrirle paso. Se esforzó en mantener la unión, descartando los motivos de división, así como la restauración de una monarquía que se aplazó. Franco fundió las diferentes corrientes de la España nacional en un movimiento único que había de constituir el marco político de la nación. Posteriormente, ya restablecida la paz, Franco completó los engranajes del Estado que había de asentarse en la familia, el municipio y los sindicatos. Puso en marcha la organización sindical concebida según una fórmula unitaria y posteriormente las Cortes. Fue cuando España ya había concluido con su guerra civil y el conflicto mundial estallaba, cuando España andaba necesitada de paz y de créditos para su reconstrucción. Hay que destacar aquí que ya terminada la Segunda Guerra Mundial, el único país que ayudó verdaderamente a España fue Argentina, con una ayuda imponderable que ayudó a Franco a sostenerse en el poder. Volviendo al curso de la Segunda Guerra Mundial, Franco no podía, a pesar de su inequívoco agradecimiento a Adolfo Hitler y Benito Mussolini, ayudar a estas potencias en la guerra militarmente, involucrándose en la contienda. España no estaba en condiciones de entrar en una contienda que sería terrible. Sin embargo, ayudó mediante voluntarios. Hay que destacar que se anotaron para combatir el comunismo ateo más de 40.000 españoles y portugueses, y hay fotos realmente emocionantes de lo que fue la partida de esas tropas hacia Alemania para combatir el bolchevismo. Franco declinó las ofertas tanto de Hitler sino de Benito Mussolini. No obstante, simpatizó y apoyó la causa de la Alemania nacional socialista y de la Italia fascista, y siguió teniendo hasta el final buenas relaciones con los jefes del Este.
del eje, los cuales, contrariamente a lo que afirman algunos pseudohistoriadores, fueron comprensivos con Franco y la precaria situación en la que se encontraba España en aquellos momentos. Destacamos acá que los últimos defensores del búnker de Adolf Hitler fueron justamente los soldados de la Exhibición Azul de España y la División Charlemagne. Es decir, pese a lo que digan paganos y ateos, los últimos defensores del búnker de Hitler fueron justamente los soldados más católicos de Europa, latinos y con Monseñor Mayor de Lupe como capellán, que resistieron hasta lo último los embates de las tropas de Stalin. El trágico desenlace de la Segunda Guerra Mundial tuvo una indudable influencia en ciertos aspectos de la política interior del caudillo, después de la derrota de las potencias del eje. Para evitar una posible invasión aliada y proteger su país, Franco se vio obligado a despacificar parcialmente su gobierno y a destituir a ciertos hombres políticos demasiado comprometidos con sus relaciones con el eje. Sin embargo, la despacificación del franquismo no fue completa sino hasta la muerte del caudillo, y su régimen siempre conservó rasgos fascistas. La mayoría de los logros sociales y económicos del franquismo fueron principalmente realizados por el ministro falangista José Antonio Girón de Velasco y estuvieron claramente inspirados en los del fascismo italiano y los del nacionalsocialismo alemán. También debemos señalar la protección que brindó Franco a muchos fascistas y nacionalsocialistas que huían de la brutal persecución aliada, tal como hizo también la República Argentina. En España se refugiaron Otto Skorzeny, León de Grel, ante Pavelic, y fueron protegidos y bien tratados. Ninguno de los 104 agentes y funcionarios nacionalsocialistas reclamados en 1947 por el Consejo de Control Aliado al Ministerio de Asuntos Exteriores de España fue extraditado. Y aquí también quiero rendir homenaje a mi país, la República Argentina, que protegió a Adolf Eichmann y que fue secuestrado por el Mossad israelí porque Argentina se negaba a entregarlo. En sus últimas palabras, Eichmann dijo: viva España, viva Italia, viva Alemania, viva Argentina. Esas son palabras que no debemos olvidar, porque tanto Franco como la República Argentina nunca accedieron a entregar a fascistas y a nacionalsocialistas, que hubieran confiado en estos países para refugiarse. Determinados sectores del régimen pedían que se restableciera la monarquía, pero tal solución suscitaba no pocas oposiciones, sobre todo entre los falangistas. La verdad es que después de la muerte de Franco, muchos de sus logros se vinieron abajo y fueron traicionados. Franco, a raíz de la injusta condena de su régimen por la ONU, sometió al pueblo el texto de una ley constitucional que, aún instaurando la monarquía, le dejaba de por vida la dirección del Estado y preveía las modalidades de su sucesión. El referéndum le dio una mayoría aplastante que demostraba el inmenso apoyo que el pueblo tenía por su jefe, Francisco Franco. ¿Cuáles fueron las medidas y leyes, conquistas sociales de Franco, de las que se callan hipócritamente comunistas y rojos? ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Adelante. Con Franco hubo una tasa de paro de 3,78%, cuando es el 25% de paro más en la actualidad. Segunda potencia mundial del sector servicios.
novena potencia industrial del mundo. La economía productiva estaba fuertemente protegida y aislada del mercado financiero. Ley de bases de la seguridad social. 515 embalses a lo largo y a lo ancho de toda la geografía española. Construcción de más de 9 millones de viviendas. En la clase media, el 56% de la población, cosa que bajó al 43% en 2008. Una paga extra de Navidad, una paga extra del 18 de julio. 700.000 funcionarios públicos cuando en la actualidad hay más de 3 millones, la conocida casta política de la que se callan las democracias. El 12,8% de deuda sobre el PBI cuando el 76% es en la actualidad. 21 universidades laborales y numerosas escuelas laborales. Un mes o 30 días naturales de vacaciones retribuidas al año. 3 niveles de ayuda a familias numerosas según sea el número de hijos. Incremento mensual en nóminas de pequeña cantidad en metálico por cada hijo de cada trabajador, lo que se conocía como puntos. En la Alemania Nacional Socialista, por ejemplo, cuando un matrimonio hipotecaba su casa, esa hipoteca era cancelada en un 25% por cada hijo que tuviera esa familia, ese matrimonio. Retorno gratuito, seguimos en España, en medios de transporte públicos urbanos, en billetes expedidos hasta las 9 horas. Todos los bienes privados eran inembargables. Persecución implacable sobre toda forma de usura. El trabajo tenía prioridad sobre cualquier otro aspecto. No se podía molestar o obstruir a personas en el ejercicio de su trabajo. Sueldos estaban totalmente exentos de retenciones y de pago de impuestos. Podemos preguntarnos qué es lo que ocurre ahora. Impuesto de tráfico de empresas. La apertura de pequeños negocios o comercios apenas necesitaban requisitos legales más allá de seguridad e higiene. Comparémoslo con las burocracias de las democracias actuales. Una única ley normativa nacional agilizaba y dinamizaba la economía productiva interterritorial. Las diputaciones provinciales coordinaban la relación pública entre Estado y municipios, suplantando la CCAA a costo depreciable. La austeridad del Estado y el rigor en la aplicación de la ley reducían los niveles de corrupción a despreciables. Prohibición de interrumpir el suministro de agua, electricidad o carbón a hogares por impago. La total independencia del mercado productivo sobre el financiero. El nivel adquisitivo de los españoles podía rondar entre el 1.000 y el 1.500% sobre el nivel productivo actual. 6 grandes carreteras nacionales, más la de Toledo, conocidas como radiales, vertebraban el tráfico rodado de la Red Nacional de Carreteras. El domicilio de los españoles era inviolable. Los bajos niveles de delincuencia, casi despreciables, ofrecían alta seguridad en poblaciones y en todo el territorio nacional las 24 horas del día. Y de esto pueden dar fe muchos parientes míos y amigos que han estado en España en aquella época, mi madre entre ellos. Entrega de viviendas en la protección oficial era rigurosamente selectiva, previo informe de autoridades locales y bajos precios, que rondaban entre nada y poco más que simbólicos en función de circunstancias y número de hijos. La inflación interna era muy baja. Las garantías sobre el estado de bienestar creado recaían sobre el sindicato vertical gestionado por la Sheila Jones como precursores y creadores del mismo. Bueno, seguimos. En el seno del sindicato vertical, que es el sindicato de orientación comunista, posteriormente autoextindido. Posteriormente, el famoso falangista
Felipe González llegó a ser secretario del PS Europeo y del PSOE y presidente del gobierno de España. Durante el franquismo gozó de protección del Estado. Vamos a pasar ahora a las leyes que se dictaron a favor del pueblo durante el franquismo. La ley del subsidio familiar, la ley del subsidio de vejez, la ley del descanso dominical y días festivos, la ley de patrimonios familiares, seguro obligatorio de enfermedad, las residencias hospitalarias, 2.292 ambulatorios, 500 consultorios. Residencias hospitalarias 292, ambulatorios 500, consultorios 425, residencias concertadas 96. Paga extraordinaria de Navidad, contrato de trabajo, vacaciones retribuidas, maternidad para las mujeres trabajadoras y garantías sindicales. Paga extraordinaria del 18 de julio, reforma del INP para mayor cobertura en la acción protectora, accidentes de trabajo, convenios colectivos, mutualidad agraria. En esta ley se encuadraron 2.300.000 trabajadores de campo por cuenta ajena y propia, seguro de desempleo, ayuda a la sanidad, ley de bases de la seguridad social, régimen especial agrario, ordenanza general del campo, donde establece la jornada laboral de 8 horas, mutualidad de agrónomos y agrícolas. Ley de empleo comunitario. Entre 1960 y 81, la inflación estimada se corrige favorablemente al salario. Las disposiciones, obligaciones de la empresa a habilitar comedores para sus obreros, Instituto Social de la Marina, creación de la Magistratura del Trabajo, régimen obligatorio de subsidios familiares, creación del Instituto de Medicina, Seguridad e Higiene del Trabajo. Estoy resumiendo algunas cosas, después le pediré al camarada que pase el completo de la exposición. Creador de los servicios médicos de empresa, creador de servicios de medicina y salud pública. En las escuelas españolas, especialmente en las zonas rurales, se habilitan cursos gratuitos en horario tarde-noche, adaptados a horarios laborales de adultos analfabetos o con interés en mejorar su nivel educativo. Mientras en España en 1930 el analfabetismo era el 44%, en 1975 el analfabetismo era del 5,7%. ¿Qué podemos decir de Franco? Podemos decir que tuvo errores, podemos decir que tuvo falencias, pero que para España fue una época de oro, una época grandiosa en la que el pueblo español estuvo unido y en el que el comunismo, la masonería y todos los enemigos de nuestro Señor Jesucristo estuvieron a raya. Por lo tanto, no podemos dejar de rendir homenaje a este hombre que devolvió a España a la cristiandad después de haber sufrido una guerra civil espantosa en la que los rojos la quisieron convertir lisa y llanamente en un gulag. Que Dios bendiga a España, que Dios bendiga a Franco y que Dios bendiga a sus aliados. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gran exposición. Es increíble cómo los enemigos de la cristiandad no han dejado a España en paz desde la afrenta que les hicieron los reyes católicos, ¿no? Y como tú mismo mencionas, la época de Franco fue una época de oro. Fue la última época en la que España pudo tener un desarrollo industrial importante. Y miren, ahora podemos ver cómo ha caído España después de la época de Franco. ¿Quieres comentar algo, Kathleen? Adelante, Angélica.
No, muy brevemente, hay que entender que vivimos épocas muy oscuras y que España fue realmente el último bastión que salió triunfante, porque el eje después fue derrotado y ahora estamos contemplando una decadencia espantosa en lo moral, en lo espiritual, y eso lamentablemente también lo vemos, somos testigos de lo que es el Vaticano, que está totalmente infiltrado. Eso era solamente lo que quería agregar. Adelante. Kathleen, ¿algo quieres comentar? Andrés. Sí, bueno, de todo, pues es demasiado lo que mejoró España con lo que nos comenta nuestra camarada, es en muchos aspectos que ni siquiera conocía yo algunos, y es muy importante toda la información que nos acaba de compartir. También algo que me pareció muy importante lo que comentó es de que al final de la Segunda Guerra Mundial los últimos que se quedaron hasta el pie de batalla pues fueron católicos, ¿no? Personas de fe, y porque realmente hasta alguna vez escuchaba a alguien que decía, es que por qué el que defiende la vida, los pro vida, tienen que tener fe o por qué son católicos, ¿no? Si a todos nos interesa. Pero sinceramente al final los que de verdad van a dar la vida, porque das la vida por la verdad, por Dios, pues son católicos. Entonces, pues aquí se ve toda la valentía y el heroísmo, ¿no? De estas personas que digo, si hay un ateo o alguien que no cree en Dios, pues difícilmente va a dar su vida por egoísmo, por un bien mayor. Y pues la otra cosa que me gustaría, pues igual agradecer y que sí es como aplaudible para Argentina, que fue de los únicos pues países que a pesar de toda la presión ayudaron a todos ellos, ¿no? Que estaban combatiendo este poder que desde hace mucho tiempo pues quiere dominar el mundo. Excelente. Gracias por tu comentario. Quería decir solamente que hay una frase muy sugestiva de no recuerdo bien de cuál de los rojos republicanos, que decía que no hay animal más peligroso que un requete recién comulgado. Así que de ahí pueden sacar sus propias conclusiones. Ok, pues muchísimas gracias, Angélica, por tu extensa e importante presentación. Y pues daremos por terminado nuestro programa. Y solamente me gustaría mencionar que también Argentina, además de lo que ha apoyado a los personajes que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, últimamente ha surgido de Argentina movimientos interesantes como TLV1, que nos tratan de informar sobre el revisionismo histórico y también se está un movimiento importante de reunificación católica e hispánica. Algunos personajes como Rafa Pal mencionan que si este movimiento se toma forma, en 10 años podría resurgir un imperio español. Esperemos que esto suceda. Que sea. Amén. Bien, camaradas, me despido y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que viva Cristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, que viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Hasta pronto, camaradas. Bendiciones.